Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. La profecía, de acuerdo con la regla de la fe. El servicio, dedicándose a servir. El que enseña, aplicándose a la enseñanza. El que exhorta, ocupándose en la exhortación. El que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con gusto. Que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes. En el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres y llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios. Palabra de Dios. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Guarda mi alma junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que me mandaste y todavía queda sitio». Entonces el Señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles
hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Sentaos. Estamos leyendo como primera lectura esta carta a los romanos, que en los primeros capítulos que hemos leído en días anteriores, pues nos da, por decirlo así, el fundamento de la fe, el fundamento de la doctrina, todo aquello que debemos tener en cuenta a la hora de ejercitar nuestra fe. Hoy, sin embargo, ya en la lectura de hoy, es mucho más concreto y nos da una serie de consejos que, bueno, en el fondo viene a ser casi la concreción de las bienaventuranzas. Porque por una parte nos dice o habla de la unidad en la diversidad. Sois un cuerpo, así empieza. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero luego nos dice, sí, somos muchos, un solo cuerpo en Cristo, pero cada uno tiene su función. El cuerpo místico. Y tiene su función porque cada uno, ejerciendo esa función, colabora al bien del cuerpo místico, al bien de toda la comunidad. Y así nos da una serie de consejos diciendo que cada uno tiene que ejercer aquel don que el propio Señor le ha dado. La profecía, de acuerdo con el arreglo de la fe, el servicio dedicándose a servir, el que enseña educando, es decir, va dando una serie de consejos para que cada uno sepa desglosar ese don que ha recibido para el bien de la comunidad. Pero luego nos habla también de un principio que es fundamental para nosotros, que nos dice que vuestro amor no sea fingido. Nosotros hemos recibido el amor de Dios y el amor de Dios no tiene doble cara. El amor de Dios es simplemente amor y no hay más, que se manifiesta de mil maneras, pero es amor. Y por eso nos dice que no seamos hipócritas. Si recordáis, el domingo pasado el Evangelio venía a decir eso, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hagan. Es decir, era como decir, no podéis ser hipócritas y fingir. Y aquí nos dice lo mismo San Pablo. Allí nos lo decía San Mateo en el Evangelio y hoy aquí nos lo dice San Pablo. Que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo y apegaos a lo bueno. Nos habla de la esperanza. ¿Cuántas veces San Pablo nos habla de la esperanza? Y nos dice que esa esperanza nos debe hacer sentirnos alegres. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos en la tribulación. Claro, toda la vida está llena de contratiempos, de adversidades, de tribulaciones. Y por eso nos dice que nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Pues porque el cristiano tiene como fundamento de su comportamiento la oración. Y el que ora es capaz de mantenerse firme en la fe y de mantener esa fe con alegría. Que la esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación y sed asiduos en la oración. Practicad la hospitalidad. Eso viene desde los primeros momentos del cristianismo. El practicar la hospitalidad, el acoger al que viene hasta nosotros. Y nos dice algo que es duro, que es fuerte. Bendecid a los que os persiguen. Recordad el mandamiento, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid sí,
no maldigáis. Y eso nos lo dice Pablo porque él ha entendido perfectamente en qué consiste el mensaje de Jesús y la salvación que nos ha traído. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Es decir, hacerse uno con el otro. Como veis, toda la lectura de hoy está plagada de consejos, pero consejos que lo que nos hacen es vivir el amor de Dios y, como os decía antes, es casi la traducción a lo concreto de las bienaventuranzas. Así que Pablo hoy no se queda, digamos, en las doctrinas, en la teología, que lo hace en esta misma carta, pero no se queda ahí, sino que da un paso más. Dice, ahora todo lo que os he dicho, ahora ponerlo en práctica de esta manera. Y son los consejos que hoy nos da para llegar verdaderamente al reino de Dios. Un reino de Dios que en el Evangelio se nos dice claramente cómo podemos o cómo estamos todos invitados a ese reino de Dios. Cuando le preguntan, le dice uno de los comensales a Jesús, bienaventurado el que coma en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Jesús pone esta parábola que seguramente los que le estaban escuchando lo entendieron perfectamente. El reino de Dios viene, en primer lugar, al pueblo elegido. A vosotros, dice Jesús, que sois el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Pero ese pueblo elegido con frecuencia da la espalda a Dios y busca cualquier tipo de excusas para no llegar, para no aceptar el banquete del reino de Dios que les invita y que les promete. Y por eso busca toda serie de excusas. He comprado un campo, he comprado 5 yuntas, me acabo de casar. Excusas para no asistir al banquete, es decir, para no buscar el reino de Dios. Y por eso os decía que los judíos debieron entenderlo perfectamente cuando Jesús puso esta parábola. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante aquellos que no han querido asistir al banquete y que han puesto esa serie de excusas? Bueno, pues si el pueblo elegido no quiere el reino de Dios, vamos a ofrecérselo a toda la humanidad, sobre todo a los más necesitados, a los más pobres. El criado, le dijo el Señor al criado, sal a las plazas y calles y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Y el criado obedece. He hecho lo que me mandaste, pero todavía queda sitio. Es decir, que si el reino de Dios es para todo el que lo quiera escuchar, aceptar y acoger. Un reino de Dios al que estamos todos invitados. Entonces, cuando escuchamos esta palabra, decimos nosotros que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Nosotros que pertenecemos a la Iglesia somos coherentes. Estamos de verdad aceptando el reino de Dios, que no es otra cosa que aceptar a Jesucristo y a su palabra. O también buscamos excusas. Es más cómodo vivir de otra manera. Es más cómodo vivir según los valores que el mundo nos ofrece. ¿Somos coherentes con la fe? Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos y cada uno de nosotros, sabiendo que si nosotros damos la espalda a Jesucristo y a Dios Padre, Él sigue ofreciendo el reino de Dios a todo aquel que lo quiera escuchar. No seamos como estos judíos a los que hace alusión Jesús al comienzo de esta parábola. No busquemos excusas.
No seamos cómodos en nuestra forma de actuar y de vivir la fe. Al contrario, aceptemos y acojamos con alegría ese reino de Dios que se nos ofrece. Entonces, volviendo a los consejos que nos daba San Pablo, nos decía: no os tengáis por sabios, poneos humildemente al nivel de la gente sencilla. Pues hagámoslo así y pidámosle al Señor en nuestra Eucaristía que nos dé esa gracia, la gracia de ser humildes y la gracia de sentirnos gozosos y alegres cuando nos damos a los demás, a nuestros hermanos y muy especialmente a aquellos que más nos necesitan. Vamos a pedírselo así al Señor en esta Eucaristía.